Hola, ¿qué tal, niñas y niños del quinto grado? Día 3 de la semana 37, hoy trabajamos el área de matemática. Título de nuestra actividad: analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020. Nuestra meta para el día de hoy: analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Vamos a comenzar. Sabemos que eres genial en el trabajo en matemática, por eso en la actividad anterior elaboraste una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos durante este año. Hoy analizarás datos sobre algunos desafíos que se presentaron y los relacionarás con los aprendizajes que te permitieron enfrentarlos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, representar datos en una tabla de frecuencias absolutas y en un gráfico de barras. Explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. Plantear una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos. Y también explicar cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Te proponemos el siguiente problema. La profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de quinto grado. En dicha encuesta formuló esta pregunta: ¿cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el 2020? Las respuestas de sus 24 estudiantes fueron las siguientes. Ahí estamos viendo las respuestas, 24 estudiantes, y cada uno ha respondido de manera diferente. Por ejemplo, hay quienes han respondido que el mayor reto que tuvieron en este 2020 que enfrentar junto con su familia es el de mantenernos bien de salud. Otros, divertirnos en familia. Otros respondieron comunicarnos con familiares que no viven en casa. También enviar las tareas a la profesora. Y así estas fueron las principales respuestas que nuestros 24 estudiantes dieron a la encuesta aplicada por la profesora Marina. Ya estamos entonces viendo y vamos a tener en cuenta lo que ha respondido cada uno de ellos, cuántas veces se va a ir repitiendo una misma respuesta. Por ejemplo, mantenernos bien de salud, del estudiante número 1, también el estudiante número 3, el 6, el 7, y así vamos a ir buscando las respuestas que dieron los 24 estudiantes. ¿Para qué? Para responder a estas dos preguntas. ¿Cuál es el desafío con mayor frecuencia absoluta? ¿Y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar, observando cada una de las respuestas de los estudiantes y determinar la respuesta a estas dos preguntas. Para ello, nuestro trabajo va a consistir en lo siguiente. Primero, tú vas a resolver el problema de manera personal. Lee estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno o en hojas de reuso. La primera pregunta: ¿qué nos pide resolver el problema? ¿Qué nos pide resolver? Para responder a estas preguntas tenemos que comprender el problema, leerlo, repasarlo, hacer un análisis de lo que contiene, de lo que nos ofrece, lo que nos pide, para poder responder a la pregunta que nos pide resolver el problema. ¿Cómo resolverías el problema? ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué? ¿Y con qué materiales? Entonces, la comprensión del problema es muy importante al inicio de su solución. Cuando estés preparada o preparado, resuelve el problema. Muy bien, resolviste el problema. Ahora
realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y compáralo con el proceso que tú desarrollaste. Primero has hecho tu parte de manera individual, de manera personal, y ahora nosotros te estamos proponiendo una forma de resolución de este problema. Presta mucha atención. Primero, en tu cuaderno o en hojas de reuso, elabora el siguiente esquema y representa los datos y las condiciones del problema utilizando piedritas. Puedes usar tapitas de colores u otros materiales similares. Estos son ejemplos que te estamos dando para que uses materiales para que nos indiques también cuántos estudiantes respondieron mantenernos bien de salud, cuántos respondieron divertirnos en familia, cuántos optaron por comunicarnos con familiares que no viven en casa y cuántos enviaron las tareas al profesor o profesora. Estos son los materiales que tú puedes utilizar. Primero haces tu gráfico en tu cuaderno u hojas de reuso. Vamos con el segundo paso. Copia y completa en tu cuaderno u hojas de reuso esta tabla de frecuencias absolutas de acuerdo con la cantidad de materiales en cada desafío del paso anterior. Anteriormente tú colocaste un número, una cantidad de piedritas para los estudiantes que respondieron mantenernos bien de salud, otra cantidad de piedritas o tapitas para el segundo o la segunda opción, divertirnos en familia, también para la tercera y para la cuarta, luego de verificar las respuestas de los estudiantes. Entonces, aquí tenemos ya este cuadro, esta tabla de frecuencias, y vamos a simular que contamos los materiales, las piedritas que contienen en la primera respuesta, mantenernos bien de salud. Supongamos que hay una piedrita, 2, 3, 4, la quinta la podemos cruzar para formar un grupo de 5, 6, 7, 8, 9. Conforme sea la cantidad de piedritas, en esta tabla de frecuencias vamos a ir indicando con palotes o palitos la cantidad que ha obtenido esta primera respuesta, mantenernos bien de salud. Y finalmente vemos que son 9. Lo mismo tenemos que hacer cuando contemos las piedritas o tapitas que contiene la respuesta a divertirnos en familia con palotes y luego la cantidad en números cardinales. Comunicarnos con familiares que no viven en casa, también con palotes y luego el número respectivo. Asimismo, con enviar las tareas a la profesora, los palotes en este espacio y al final el total. Pero también tenemos que considerar un total de respuestas, que ya sabemos cuál es ese total, 24 de nuestros estudiantes. Tercero, copia y completa en tu cuaderno o en hojas de reuso el siguiente gráfico de barras. Primero hicimos nuestra tabla de frecuencias y ahora elaboramos nuestro gráfico de barras. Como ya lo hemos indicado en la tabla de frecuencias en el conteo, con los palotes y el total, hacía 9 respuestas para mantenernos bien de salud. Se ha hecho el conteo de las piedritas, se ha marcado con palotes en nuestra tabla de frecuencias y ahora nuestro gráfico de barras. Se eleva la barra hasta el punto número 9. Quiere decir que 9 respondieron mantenernos bien de salud. Lo mismo hacemos con más barras para divertirnos en familia, comunicarnos con familiares que no viven en casa y enviar las tareas al profesor o profesora. Paso número 4. Analiza el gráfico de barras. No solamente consiste en elaborarlos y tenerlos ahí, sino tenemos que someterlo a un análisis. Para ello, responde estas preguntas en tu cuaderno o en hojas de reuso. Primera pregunta: ¿cuál es la frecuencia absoluta del desafío
mantenernos bien de salud? Ya lo sabemos, son 9. 9 estudiantes respondieron por mantenernos bien de salud. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío divertirnos en familia? Lo tenemos que determinar a través del conteo de las piedritas o tapitas y luego marcar con los palotes para encontrar el total. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa? Y finalmente, ¿cuál es la frecuencia absoluta del desafío enviar las tareas a la profesora o profesor? Finalmente, responde las preguntas del problema. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Hacemos una comparación de las cantidades para determinar la cantidad mayor y la cantidad menor. Ahora te invitamos a reflexionar y responder estas preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? Ahí explicas el procedimiento o procedimientos que empleaste. ¿Cuál de los procedimientos crees que podrías mejorar? ¿De qué manera? Si en algo has fallado, identificas esa situación y cuentas cuál es ese procedimiento que desearías mejorar y cómo lo harías. ¿Qué conclusión podrías plantear sobre la base de los resultados obtenidos? ¿Cuál es la conclusión final? Las preguntas anteriores pueden llevarte a una respuesta. ¿Por qué? Bien, ya estamos en este punto de nuestro trabajo y vamos ahora en tu cuaderno o en hojas de reuso a elaborar el siguiente esquema. Ahí está el esquema, lo tenemos a la vista. Para completarlo, escribe un desafío de este 2020. Como lo tenemos en la primera parte, escribe el desafío y también 2 aprendizajes relacionados con las matemáticas, el área que estamos desarrollando el día de hoy. El desafío y los aprendizajes tienen que ver con el área de matemática. Entonces, aquí están los aprendizajes que te permitieron enfrentar el desafío. Hay un desafío, un reto, una situación complicada. Yo tomo acción para solucionar o superar esa dificultad y dentro de ello, como experiencia, llego a aprendizajes, alcanzo o logro aprendizajes. Entonces, explicamos oralmente cómo estos aprendizajes nos permitieron enfrentar el desafío. A continuación, evalúa tu desempeño en esta actividad sobre la base de los siguientes criterios. Ahí los tenemos, son los mismos que presentamos al inicio de nuestra actividad. ¿Representaste datos en una tabla de frecuencias absolutas y en un gráfico de barras? ¿Sí o no? Si lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? ¿Explicaste el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias y el gráfico de barras? ¿Planteaste una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos? ¿Explicaste cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos? ¿Sí o no? Si respondiste sí las 4 veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo. Nuestras felicitaciones en ese caso. Y ahora llega el momento de trabajar con nuestra familia. Familia unida en estos momentos en que permanecemos en casa. Reúnete con tus familiares y explícales en qué consistió el problema propuesto y cómo lo resolviste. Dialoga con ellos acerca de cómo utilizaste los aprendizajes de matemática para enfrentar los desafíos durante este año. Sobre ello también vamos a reflexionar y lo hacemos revisando primero la meta, analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Luego escribe y completa en tu cuaderno o en hojas de reuso
el siguiente cuadro. Cuadro sobre mis avances sobre la resolución de problemas que implican analizar datos. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sabía antes sobre la situación que hemos estudiado el día de hoy? ¿Qué sé ahora? A este punto ya sabemos algo, ya hemos aprendido. Entonces, en el segundo casillero, ¿qué sé ahora? ¿Cómo lo logré? Los procedimientos que te preguntamos anteriormente nos tienes que explicar en esta parte. ¿Cómo has logrado? Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que implican analizar datos. Recuerda también organizar tu portafolio. El proceso de resolución de problemas, señala tus logros y cómo los obtuviste. También guarda el cuadro de reflexión sobre tus aprendizajes que te permitirán estar al tanto de cómo vas progresando. De esta manera ya estamos en el final de nuestra actividad de hoy. Hoy hemos trabajado el área de matemática, analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020, día 3 de la semana 37. Ya estamos viviendo el espíritu navideño. Estuvo contigo el profesor José Carlos, quien como siempre se despide. Hasta la próxima.